Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y os doy la bienvenida a mi canal Misterio 4, mi nuevo programa que vamos a tener todos los martes aquí en directo en Kit, en esta nueva aplicación de streaming que tiene pinta de que va a crecer mucho, así que espero que me sigáis aquí en directo para poder interactuar, pues bueno, en el chat, para que hagáis vuestras preguntas, inclusive para que podáis incluso llegar a contar vuestras historias, porque haremos entrevistas en directo, las llamadas inclusive, o sea, haremos muchas cosas que para compartir estos momentos todos juntos. Y nada, bueno, daros la bienvenida a todos, por supuesto, por estar hoy aquí conmigo, por verme. Me podréis seguir también en Un Sentido Spain, en mi canal de YouTube que se llama Un Sentido Spain. Ahí también subiré los vídeos, pero bueno, sobre todo aquí en Kit, en la aplicación Kit, pues me vais a poder seguir. Vamos a poder interactuar en directo, que es lo interesante. Y bueno, y va a ser algo genial que vamos a vivir todos juntos. Quería comentaros también en primer lugar, eh, por eso, ¿no? Este canal lo voy a dedicar más a esa parte espiritual, esa parte del más allá, de lo paranormal, de lo desconocido, de noticias innovadoras, pero es verdad que va a estar más enfocado a eso, que no mi canal, que a diferencia de mi canal de YouTube tiene pues, un contenido diferente y la forma del trabajo es distinta. En este canal, pues eso, además sí que va a estar abierto también a más cosas, ¿no? Evidentemente, y a tratar otros temas que también se van a tratar. Pero es verdad que la gran mayoría de los temas van a estar más relacionados, ¿no? Pues con esa parte más de lo desconocido, misterio y demás, ¿no? Pero vamos a tratar también un poco también otros temas, otros puntos de vista, en general otras cosas, que todo es viable, porque la vida es un misterio en general. Todo lo que ocurre en nuestras vidas y hasta las cosas que pueden ser pequeñas a diario, pues muchas veces pues son un misterio de por qué ocurre, así que por eso este canal va a estar abierto a todo, no solo a una parcela. Entonces lo digo para que todos estéis atentos y porque eso quiero que al final todo el público se siente identificado en mayor o en menor medida y que evidentemente va a haber contenido para todo el mundo. Dicho esto, os voy a contar un poquito sobre mi persona, sobre de cuando, bueno, de por qué todos estos temas también me gustan mucho, investigo y demás, porque en mi canal también cuento temas relacionados con la espiritualidad y explico conceptos, hablo sobre ese tipo pues bueno, de culturas, de religiones, las explico, hablo sobre las supersticiones, hablo de muchas cosas y más que hablaré. Y todo esto me viene porque desde pequeñito, bueno, deciros antes de nada que evidentemente ahora os voy a contar mi caso OVNI, que es lo importante, pues es el caso del día de hoy, aunque os comentaré otros más algunos muy interesantes, pero ahora os lo voy a contar por supuesto, pero quería daros hoy en este vídeo pues también por supuesto a comentaros un poco esto, ¿no? Que yo, como os iba diciendo, que es desde que soy pequeñito, desde nada, pues, desde que era muy pequeñito, desde mis primeros pensamientos, pues siempre he estado en esa sensibilidad de estar en este mundo, pero conectado con algo más allá, ¿no? De lo normal, ¿no? Conectado con algo que me ha hecho ver siempre, pues a las personas, ¿no? Cómo se encontraban emocionalmente, cómo sienten, si veía a algún amigo, a algún familiar, pues siempre en mi vida tenía una gran sensibilidad y me ha hecho sentir muchísimas cosas, y tenía una percepción muy grande de lo que tanto me ocurre y lo que le puede ocurrir a las personas, y todo esto lo he ido desarrollando a lo largo de mi vida. Me he dedicado dentro de esto, pues, a perfeccionarlo, a tener terapias, a hacer consultas para otras personas para ayudarles con respecto a su vida, con respecto a la confianza que necesitan y a creer en su destino, ¿no? Y a darle esos mensajes que puedo dar con respecto a lo que pueden llegar, al éxito que pueden conseguir muchas de las personas que nos rodean, y mucha gente que cree que va por un mal, no que vaya por un mal camino, sino que cree que no le salen las cosas, ¿no? Pues esas personas, aunque no lo crean, tienen más fuerza de lo que creen, y quizá
por ese motivo no conocen cierta información que yo puedo ver en las personas y que yo les digo para guiarles y para que eso les dé una confianza, todo esto dicho de una manera positiva, que refuerza la confianza, que no te condiciona y que siempre es para mejor. Y esto tanto lo utilizo para mí mismo, porque igual en mi día a día percibo como que algo negativo va a ocurrir o positivo y efectivamente sucede, ¿no? Ya hablaremos más acerca de todo esto, pero mis percepciones son muy grandes y muy dispares y muy distintas en lo que tiene que ver a la espiritualidad, a mi percepción del mundo, de las personas y de lo que veo en cada una de ellas y en muchos sentidos. Por ejemplo, también en los sueños, ¿no? Tengo muchos sueños premonitorios y me sucede. O esta noche soñé una cosa que la voy a contar, porque además lo he comentado con un amigo, y veía una persona con una energía negativa, para que os hagáis una idea, para que una persona en concreto, bueno, veía dos personas, una persona que estaba con esta persona, pero, y efectivamente, o sea, una energía muy concreta, y hoy justo en esta tarde me ha pasado ver a esa persona, ver a además del mismo género y demás, con esa percepción que he tenido de ella, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Símil a ese sueño y como os cuento que llevo teniendo, pues de vez en cuando sucede, pues eso, tener ese tipo de sueños que luego se ven de algún modo realizados, evidentemente en sueños que se ven de manera clara ciertas cosas y que suceden, ¿no? De un modo o de otro, inclusive algunas veces que dices, lo intento evitar, ¿no? Porque es algo que te va a pasar, pero bueno, hasta ahí os puedo contar un poco hoy y ya hablaremos más de todo eso otros días, pero bueno, eso, deciros un poco eso, que mi sensibilidad me ha llevado siempre a investigar mucho acerca de todos estos temas, sobre todo a investigar en el tema de por qué existimos, por qué somos así, por qué nos comportamos de una manera, por qué pensamos de ciertas maneras y no yo solo, sino el resto de todas las personas que me rodean, observo muchísimo a todo el mundo, por qué han cogido algo y no otra cosa, pero algo tan sencillo como estar en el mercado y coger una naranja y no otra. Aunque creáis, cualquier detalle tiene un significado en el universo. No que tenga solo un significado en el universo o en tu destino, sino que es importante y que está dando una información al destino. Y si la sabemos leer, nos está dando una información incluso a nosotros. Entonces, si llegamos a estar en la vibración de percibir todo eso, pues si llegamos hasta en la obligación de percibir todo eso, empezamos a tener información de nuestro destino, de lo que vamos haciendo, de lo que debemos de hacer, de lo que debemos incluso de decir y de tener cierto cuidado en ciertos momentos. Aunque muchas cosas, evidentemente, por mucho que podamos saber a veces, pues tienen que suceder de algún modo, a lo mejor, ¿no? Pero otras muchas, y ese conocimiento te hace ir por un camino también que te libra también de mucho mal, porque puede evidentemente ese camino que vas eligiendo es como la persona que va eligiendo evidentemente pues ser buena persona, tener buenos hábitos de vida, de comida, en todos los sentidos, ¿no? Pues evidentemente tanto las personas que persiguen eso de un modo o de otro, es verdad que luego se puede potenciar esa parte espiritual, ¿no? Y por eso en mí ha estado siempre ahí y siempre he estado observando pues día a día y a todo el mundo y además fijándome mucho en los detalles y dando importancia y queriendo aprender de todo el mundo, que es algo tremendamente importante en nuestros destinos, en nuestra vida, para progresar y para tener una mente abierta, que luego comentaré un poco más acerca de esto. Así que nada, vamos a pasar, os voy a contar, dicho todo esto, habiéndome presentado un poquito, habiendo hablado un poquito del canal, de que está abierto a todo y habiendo contados un poquito acerca de mi persona y demás, que la verdad que eso me considero muy especial y también considero un privilegio tener esa sensibilidad, ¿no? Que me haya concedido Dios. Hoy os voy a contar, aparte de este caso personal, que tengo aquí una cámara, tengo aquí unos dibujos que he hecho de cómo era el ovni, y de hecho tengo ahí la posibilidad, no sé si realmente, bueno, eso ahora lo contaré cuando os cuente mi caso ovni, que viví en primera persona, pero os iba a contar un caso, me comentó un amigo hace tiempo y hoy además lo hemos comentado, un caso ovni. Bueno, hay muchísimos, la verdad, ha habido algunos que me han llamado la atención, muchos, pero me acuerdo que me comentó uno, que ahora os voy a poner la imagen del ovni, más o menos, como podría ser. Me contó el caso de un ovni de
de un científico al que cogieron, porque bueno, era como un especialista, era una persona pues con unas capacidades fuertes, no sé, a nivel sí, matemáticos, matemática, a nivel de matemáticas, matemático o en otros, en diferentes conceptos. La cuestión es que cogieron a este científico, según me han contado la historia, además es algo que documentaré y buscaré para poderlo comentar en otros vídeos, pero bueno, buscaron a esta persona y la conocían porque tenía eso, tenía esas capacidades, tenía una serie de, pues eso, de conocimientos y la llevaron hasta un lugar sin saber dónde iba, iba con los ojos tapados, bueno, le llevaron de tal manera que no sabía dónde iba y le llevaron a un sitio, le llevaron a un lugar, le llevaron a una nave, bueno, a un edificio grande, por así decirlo, donde había un platillo volante que es como el que os voy a enseñar, más o menos, para que os hagáis una idea. Como este de esta escena, el de la imagen de aquí, como un platillo de este tipo. Era un platillo de este tipo eh, que, bueno, como os cuento, eh, ese platillo era, pues bueno, de esa forma, redonda, y tenía como unos 30 metros de diámetro, ¿no? Era un platillo, pues no muy grande tampoco, un platillo normal, ¿no? Y bueno, él llegó ahí sin saber dónde estaba ni nada, y se lo enseñaron, lo vio por fuera, y aparte de percibir, bueno, que los materiales y demás, que esto, además, ya os contaré, bueno, en el caso Roswell mucha gente lo conoce de oídas y conoce cómo supuestamente sucedió. Tengo que decir que vi un documental preciso de todo cómo fue y es increíble cómo está documentado de manera real lo que sucedió, que se encontraron trozos de esas naves, como en el caso, por ejemplo, se puede ser de estas naves que os estoy contando, donde, por ejemplo, los materiales, incluso cosas muy curiosas además, y donde personas militares que lo vieron antes de morir luego lo volvieron a revelar cuando no lo podían haber dicho, pero claro, en un momento como que lo contaron y vieron seres, porque también quedaron seres vivos y extraterrestres y estos materiales, algunos de ellos contaban igual que un material que era como un metal muy particular que se podía doblar, parecido como podíamos entender como el aluminio, pero no, como el papel aluminio, pero no, como un metal, como que lo podíamos doblar, meternos en el bolsillo, pero que luego los tirabas y volvía a su forma, ¿no? Y como muy ligero, bueno, con unas características muy concretas y muy distintas a lo que podemos conocer nosotros. Pero bueno, este hombre llegó allí, vio este platillo de no muy grande, como unos 30 o 40 metros de diámetro, un platillo normal. Y cuando empezó a entrar dentro del platillo, pues lo curioso fue que a mí me llamó la atención todo esto mucho, pues que efectivamente por dentro empezaron a entrar, entraban como en una habitación y de ahí había otra habitación y como que había plantas además, podía subir a la planta de arriba, como que había una planta abajo, como que tenía una zona incluso donde ellos podían descansar, o sea que el platillo por dentro era como entrar en otra dimensión. O sea, la tecnología que tuviera o lo que fuera era como, pues eso, ¿no? Que estaban alucinados, ¿no? Al principio entras, pero claro, luego se dan cuenta de que es mucho más grande por dentro que por fuera, que lo que se ve por fuera. Entonces, como que entraban en otra realidad, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y diferentes estancias, además, todo de una manera muy particular, como las paredes todas como de luz, o sea, cosas muy particulares, muy curiosas y tecnológicas. Y luego también había una zona donde estaba la parte central de la nave, que era donde, por así decirlo, la dirigían, donde estaban puestos pues, todos los mandos, por así decirlo, y demás, y donde había una silla, que si te sentabas en esa silla, es como, por así decirlo, donde dirigías lo que es toda la nave. Y entonces, si al sentarse en esa silla, lo que pasaba es que podías ver todo lo que tenías alrededor, podías ver todo lo que había fuera, alrededor de la nave, podías ver todo. De hecho, esa nave se controlaba, digamos, con la mente, ¿no? Es decir, con los pensamientos, el movimiento. Y este científico, pues todo esto lo vio, lo vivió. Y de hecho, esta nave podían hacerla levitar, porque cuando se sentaban ahí, digamos, con la mente, o bueno, como lo intentaran ahí, conseguían como que se moviera un poco la nave, como que se levantara un poco, como levitara, pero bueno, que no conseguían evidentemente
que volara. Pero que a la vez esto, ¿no? Qué curioso, ¿no? Todo esto, ¿no? Qué curioso esta experiencia, ¿no? Vivir esto. Y por cierto, evidentemente que estas naves, todas las que haya en el planeta Tierra, todas las que hayan podido conseguir, tanto en Estados Unidos como en muchos sitios, que yo estoy convencido que seguro que en España alguna habrá caído en algún lado, algo tendrán que tener en alguna parte, aunque no lo sepamos, y porque evidentemente la mayoría de los datos que se conocen en el mundo, pues, bueno, mejor dicho, que no se conocen, pues no los dan a conocer, ¿no? Pero bueno, es verdad que todas estas naves sirven para trabajar, pues eso, como la contratecnología, es decir, trabajar como hacen los chinos, que hacían un poco eso, ¿no? Llevarse un móvil de última tecnología, lo abren, lo vuelven, ven cómo funciona y los imitan, ¿no? Y hacen copias de eso, ¿no? Pues con estas naves evidentemente dicen que eso es lo que hacen, intentan investigar acerca de todo su funcionamiento, de cómo están hechas, para imitar esa tecnología y usarla para, pues bueno, en nuestro planeta Tierra y para nuestra tecnología, ¿no? De hecho dicen que las pantallas también de lo que son todos los móviles y demás, todo eso viene de esa tecnología OVNI, de esas pantallas que ellos tienen y como que se ha sacado de esa tecnología o esos avances. Y que bueno, pues que la verdad que la verdad que es algo curioso eso de ese OVNI. Y bueno, luego también hubo también una familia que hicieron una película, se llamaba Los McPherson, y era un caso ovni también muy particular, que estaban en un cumpleaños. Y bueno, eso lo contaré en otro día. Y aquí tenemos, de hecho, aquí algunas fotos de la familia McPherson. Eh, Estos de aquí, bueno, esto sería ya la película, estos, hay vídeos reales, los ovnis, porque bueno, se les fue la luz, estaban en un cumpleaños y bueno, la verdad que fue bastante particular y esa ya la contaremos en otro momento y aportaremos imágenes y es interesante, la verdad. Así que nada, os voy a contar y a explicar mi caso en particular, mi caso personal que tuve, mi caso OVNI y mi caso, bueno, deciros que podéis interactuar cuando queráis. Hola barbitas, todos barbas game. Podéis interactuar, podéis escribir al chat cuando queráis. Bueno, mi caso OVNI, os voy a contar mi caso OVNI. Aquí tengo la cámara con la que capté esas imágenes, con la que vi esas imágenes. De hecho, tengo que comprobar si quedaron realmente grabadas o no, porque ahí tenía cinta. Pero os contaré mi caso, que la verdad que fue increíble. De donde soy, pues esa mañana, esto fue algo que ocurrió. Mire, yo tengo 33 años. Estamos hablando que esto ocurrió teniendo yo unos 8 o 9 años, entre 7 y 9 años. Yo diría que 8 o 9 años, más no, tampoco. 9 años, seguramente, 8 o 9 años. Entonces, si tengo 33, esto pudo ser en el 98, menos de eso. Justo en el 98, efectivamente, 98, una cosa así. En el 1998 o hace muchos años. Desde luego que no había móviles como ahora, y evidentemente los móviles empezaron a salir luego más tarde, que fueron los primeros. Había alguno a lo mejor muy muy antiguo, pero de estos muy muy para aparatosos, pero empezaron a los años después y eran en blanco y negro y pequeñitos. No había cámaras así como así en absoluto, y de hecho la cámara que tengo las compraron mis padres unos años antes, cuando éramos más pequeños, y eran las primeras que salían, las primeras que utilizaban los periodistas o para grabar. La gente las compraba para grabar pues los bautizos, las bodas, lo que fuera, ¿no? Y yo ese día, la cuestión, nos vamos al día 9 añitos, un día que sería como marzo, casi cambia el cambio de hora, un día que yo me levantaba para ir al colegio a las 8 de la mañana, me despertaba el despertador, entraba como, si no me equivoco, a las 8:30, una cosa así. Fue en torno a esas horas, 8 de la mañana, 8:30, 8:15, una cosa así. Me levantaba a esas horas siempre, y como con 40 minutos, media hora, siempre, como una media hora, entre que me vestía, que desayunaba, todo lo demás, y me arreglaba para ir al colegio, que lo tengo cerquita, lo tenía siempre cerquita.
Y nada, esa mañana, como os digo, es otro momento, es otra época, no soy 9 añitos, esa edad muy aproximada, muy aproximada. Me despierta mi madre como todos los días, ¿no? Iba a desayunar, iba a tomarme mi colacao y me despierta por la mañana y bueno, el cielo, claro, estaba en ese momento bueno, está amaneciendo, pero no está el sol, no estamos viendo todavía el sol en los edificios, estaba empezando, todavía el cielo estaba oscurito, pero estaba empezando, o sea, ya estaba con ese azul intenso que luego se va aclarando cada vez más, porque ya cuando me fui al colegio se estaba aclarando ya estaba bastante clarito y ahí ya me fui. Pero cuando yo me despierto, me dice mi madre, hay algo en el cielo, hay algo, una luz de esas que se ven, como decían antes, además me lo dijo así, todo muy natural, no estaba sugestionado por nada, no he tenido un sueño de nada, no he tenido un sueño de nada, me acuerdo perfectamente de todo esto, me levanté totalmente natural, me acuerdo perfectamente de cómo me desperté y miré el reloj, que eran las 8 y algo. Lo tenía aquí siempre, de hecho, mi reloj, y era un reloj digital que veía perfectamente la hora, que se le podía poner la alarma y tal, bueno, y sé perfectamente que me despertaba a esas horas. Bueno, aunque el horario se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Total, yo me despertó de pronto mi madre así, yo me desperté relajadamente, ya os digo, totalmente una mañana normal, sin pensar en nada, sin estar... Y me dijo eso, dice, hay algo en el cielo que de esto, como dicen, que suele haber a veces cosas de luces raras o cosas raras, ¿no? Me hace así un comentario de ese tipo, así, como con esas palabras, ¿no? Como refiriéndose, ¿no? Pues eso, a otros momentos cuando la gente decía, pues esas cosas que aparecían en los pueblos, o gente que ha vivido ese tipo de experiencias. Y yo, vale, la verdad, ni con mucha sorpresa ni nada, me sorprende en parte, pero voy a verlo. Entonces cojo, salgo de mi habitación también se podía ver, pero bueno, yo cojo, salgo, porque no sé, tendría la presión un poco baja, salgo, voy a la terraza y desde la terraza yo vivo en un lugar que bueno, los edificios justo tengo enfrente, pues bueno, es una calle ancha, entonces el edificio de enfrente, es decir, veo bastante el cielo. Entonces había una luz muy brillante como a la altura encima del edificio de enfrente donde yo estaba, de mi terraza, de mi casa, yo podía ver la luz. Si es verdad que esa luz no es que estuviera exactamente encima del edificio, sino que estaba un poquito más lejos. De hecho, en el pueblo que está al lado, por así decirlo, en la ciudad de al lado, ¿no? O sea, a X kilómetros de distancia enfrente mía y que podían ser 10 15 kilómetros, una cosa así, no mucho, no mucha distancia, o 8 o menos, sí, muy pocos. Simplemente que estaba por encima del edificio, pero es verdad que estaba a más distancia por detrás, pero por encima del edificio se veía perfectamente. Y luego sí es verdad que la altura igual, una altura media baja, no era una altura, muchas veces cuando veo los helicópteros así a media altura que van pasando, pues a esa altura más o menos. Un poquito más alto, a media altura, sí, más o menos como la percepción que tienen los aviones, pero por el ángulo. Yo lo digo por el ángulo, lo veía en este ángulo, pero realmente la luz no estaba ni excesivamente lejos, en absoluto de frente, ni excesivamente alta. No, se ve, y sobre todo que era muy brillante, o sea, era bastante brillante, tenía mucha luz, se veía muy bien, y sobre todo se percibía que era una luz que estaba ahí, es decir, no era un planeta, no parecía nada de esto. Y sobre todo, a lo que a continuación os voy a contar, ahí es cuando, evidentemente, pues esto creo mucho más y se queda en mi recuerdo para siempre y evidentemente a partir de esto además da mucha más credibilidad y a todo lo que pues esos casos que he ido escuchando pues evidentemente eres más evidentemente me está más abierto a todo ello porque habrá muchas cosas que cuenten que no sean ciertas pero sí hay muchos casos que suceden y muchas cosas que no imaginamos que existen y total, yo veo esa luz, ya os digo, una luz brillante, como si fuera una estrella, pero demasiado brillante y además que tenía destellos, que se veían que estaba aquí en el cielo, no es que no estaba excesivamente lejos. Y de hecho a simple vista yo veía como que se movió un poquito. A simple vista, claro, es un objeto que tampoco es excesivamente grande, ahora voy a enseñar lo que he pintado, de la forma que era y todo. No era excesivamente grande, pero cuando lo enfoco, bueno,
bueno, cuando lo enfoco voy a ser de cierto tamaño, o sea, no eso de que era, o sea, una avioneta no era, a lo mejor como un avión, pero el tamaño, la forma y todo no tenía nada que ver, no tenía alas ni nada por el estilo. Pero, como os digo, primero desde a simple vista lo que veo es esa salud que es brillante, que se ve como si tuviera diferentes luces, como una estrella que brilla bastante y como que se está moviendo, como que se está girando un poco, como que se gira en el sitio, como que se mueve un poco. Total, yo todo esto me acuerdo, no sé cómo, bueno, mientras que mi madre me va dando el desayuno, mientras que tal, porque yo estuve ahí hasta que me fui al colegio y la luz que seguía ahí, hasta que yo me fui, de hecho me fui y la luz seguía ahí. Os digo eso, el cielo estaba claro, estaba aclarándose, un cielo claro azul, no había ninguna nube en el cielo, ninguna, es que además no había ninguna ese día, ninguna, no recuerdo absolutamente ninguna luz en absoluto, ni por encima, ni por los lados, ni en los laterales, porque tengo mucho campo de visión, bastante campo desde mi terraza, y no había ninguna luz. O sea, no había ninguna nube, ni nubes pequeñas, ni niebla, nada de esto. Total, que yo cojo la cámara, esta cámara que tenemos aquí, que la teníamos, os la voy a mostrar, que la tenemos desde que éramos pequeñitos y grabábamos en el pueblo, las primeras que se hicieron, que se compraban, ¿vale? Aquí con nuestra tapa. Pues esta sí que tiene este zoom, que es verdad que da bastante zoom. Ahora los móviles sí tienen bastante zoom, pero no este tipo de zoom, que dan un zoom grande para aquella época. A lo mejor la calidad de la imagen no era como las de ahora, evidentemente, pero el zoom pues te da un zoom bastante importante en comparación a lo que podías y más en esa época, ¿no? Y yo cogí esta cámara, me acuerdo, siendo muy pequeñito, la encendí, sabía encenderla, sí, la encendí, me acuerdo que la pude encender. De hecho ahora tengo que, me ha llegado y todo la capturadora de vídeo y tengo que ver si realmente pues hemos podido, esas imágenes al final se quedaron grabadas. Pero yo la encendí y teniéndola encendida, me acuerdo, dándole a este zoom, pues miré al objeto y pude con el zoom, además lo aumenté, lo bajé, lo volví a subir para verlos, que se vieran los edificios de enfrente, para que se viera el objeto. Me acuerdo que yo cuando iba, pues, la voy a dejar aquí la cámara, cuando yo iba con esta cámara que desde entonces yo creo que es que no se ha vuelto a utilizar, por eso no sé si yo supe grabar o no, porque di algunos botones de grabar y demás, no sé si se quedó grabado, pero cuando yo le di al zoom a esta cámara, me acuerdo que cuando empezaba a acercarlo, vi este objeto que os voy a enseñar, muy parecido. Antes lo sabía incluso pintar mejor, porque a ver si os lo puedo pintar otro día, enseñaroslo, pero es como este que os voy a decir. Era un huevo, era como un huevo, parecido como un huevo, pero más alargado. Es decir, la parte del centro del huevo es como un poquito más alargado y en vez de tener más pico por un lado que por otro, era igual. Entonces era de esta manera, os lo enseño aquí ya en la foto, ¿vale? Este era el ovni, ¿vale? Y esta parte era como un ojo. Esta parte del ovni, esto era como un ojo. Aquí aún así que no lo he pintado tenía como un círculo negro, ¿vale? Y aquí se veían como unos focos. Aquí, y tenía muchos. Me acuerdo que veía que tenía muchos. Pero lo curioso era que cuando yo aumentaba el zoom, yo no veía esa. Yo veía el objeto muy bien. Yo no veía la luz. Porque tú dices, si tú enfocas una luz, la luz te va a deslumbrar, vas a ver la luz. Prácticamente. A no ser que, ejemplo, hombre, si miras dentro de un local y hay luz, a lo mejor ves a las personas que están dentro luego, pero y desde aquí ves más luz. Pero yo a simple vista veía solo luz. Podías ver como el objeto, pero el objeto no se veía a simple vista realmente. De hecho, si yo no lo llego a ver con la cámara, pues hubiera ido y vale, sí, he visto una luz intensa, pero no puedo decir, he visto algo muy claro. No, era un objeto, mira, aún más parecido a este pequeñito, que lo voy a acercar, que me ha salido mejor, pero más grande, pero del tamaño de este, ¿vale? Era de un cierto tamaño, era un tamaño de largo, sí que era pues como un avión como un avión de combate, por ejemplo, o como un avión de cierto tamaño, de tamaño medio, puede ser de largo, pero sobre todo era contundente, es decir, no tenía alas, era tal como lo vemos, como esférico, bueno, esférico no, pero alargado, con ese redondo, y
como con focos, y aquí tenía un punto. Y aquí pinto el objeto más pequeñito y pongo flechas. Pongo flechas porque este objeto, cuando yo lo enfoco, lo que percibo, y el recuerdo que tengo además, y tal y como lo recuerdo perfectamente, que me gustaría ojalá se hayan quedado las imágenes grabadas, me acuerdo que este objeto se movía siempre con esta parte hacia debajo. Siempre esta parte hacia debajo. Y cambiaba el ángulo, se movía en un espacio, en un cuadrado como de vamos a ponerle 100 metros cuadrados o de 200 o lo que fuera, no muy grande, pero en un espacio pequeño alrededor de sí mismo, se movía con mucha velocidad, muy rápido y siempre apuntando hacia abajo con esto. Siempre, además, que era como una cámara, porque así lo vivía y lo sentía yo, era como una cámara de observación y siempre observando hacia abajo, mirando qué veía y moviéndose, girándose, a lo mejor cambiando el ángulo mucho, que estás mirando en otro sitio totalmente diferente y mucho más lejos, pero en el mismo espacio, como si estuviera aquí en el folio y no paraba de girarse así y moverse. Pero me acuerdo perfectamente que yo le visionaba y era totalmente ovalado así, de esta manera, como un huevo un poquito más estirado. Como por aquí tenía como unas partes, como unas líneas, como eh, sí, como en ángulo, unas líneas en ángulo por aquí, como aparentemente recto, pero desde lejos también da esa apreciación como de curva. Y sí se podían ver como esos focos, como si tuvieran muchos, sobre todo también a estas alturas tenía dos, me acuerdo, y pero no veía esa luz, yo veía el objeto bien, lo veía así entre gris negro, gris, gris claro, no, o como plateado, pero yo lo veía como gris, como, mira, a ver estos objetos, mira como estos objetos, estas imágenes, por aquí tenemos más, mira, os voy a poner estas imágenes eh, para que podáis ver alguna, con el cielo claro estaría guay, pero voy a poner, a ver esta por ejemplo, mira, os voy a poner esta, mirad, uy, esta, ¿vale? Pues la sensación del objeto, claro, tú la percibes como así gris, pero la verdad es que yo lo veía bastante bien, veía mucho mejor que este objeto, ¿no? Ahí sale una imagen, aquí hay otra, el cielo estaba muy claro, el cielo era azul, entonces la apreciación del azul con el objeto yo lo veía muy bien. Yo lo veía mejor que esto, mucho mejor. El recuerdo que tengo era mucho mejor que este ovni, que es este. Esto se ve redondo, no, yo lo veía en grande. Yo lo veía así, en grande. Cuando yo lo miraba con la cámara era grande. Cuando lo llegaba a poner con el zoom máximo era grande. Lo veía grande y claramente el objeto. Cuando lo bajaba un poco, a lo mejor lo podía ver como esto, aún así más grande, y veía que se movía por toda el objetivo de la cámara, por todo lo que es el cuadrado de mi cámara. No porque se me moviera no porque se me moviera mi mano, no porque moviera yo el objetivo, que bueno, lo podía mover un poco yo, pero yo veía claramente que yo teniendo la cámara quieta, además una de mis hermanas en aquel día se levantó, que todavía vivían conmigo, y lo vi un poco y dije, míralo, tal, y dijo, no, que me da mucho miedo todo esto, tal, y ella no, me acuerdo que llegó a mirar un poco, pero ahí se quedó, ella sí que dejó de mirar. Y yo sí que lo estuve enfocando, le di a grabar y como os digo, el objeto yo sí que lo veía muchísimo mejor que las imágenes que os lo he dejado, o sea, muy bien. De hecho, ya es verdad que el recuerdo en la mente, aunque lo tengo igual, por así decirlo, hay una parte, lo tengo igual, es verdad que aún así, de algún modo, de tanto tiempo, pues hay como detalles que se te pueden escapar. Pero me acuerdo muy bien esta forma, esto era tal cual, sobre todo aquí tenía como un círculo aún más negro, pintado como de negro, 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 y eso, como si eso fuera un objetivo muy grande y se moviera y no dejara todo el rato de observar y con muchos focos. Y siempre esta parte hacia debajo. Y se movía en todas las direcciones. Pero luego cuando lo aumentabas el objeto, era un objeto de ciertas dimensiones. No, en absoluto tenía ningún tipo de ala. Nada, eso en absoluto yo veía. Aquí sí podía parecer como si tuviera algo que pudiera sobresalir, pero de frente. Bueno, algo, es que eran los focos, eran como la luz que era la luz que yo veía, pero no era algo, yo sí veía aquí algo que, como podemos hacer, pues como un ángulo de una ventana o algo, como que tenía aquí algo, como un refuerzo, ¿no? Que une estas partes, pero a la vez ahuevado. Y la verdad que era así este objeto, la verdad que era así el objeto, como os estoy enseñando. Y como os digo, pues
lo intenté grabar, de hecho aquí está todavía la cinta dentro de la cámara, no sé si, porque luego, claro, grabamos cosas de cuando era pequeñito, jugando al fútbol y cosas, y eso es lo que estoy mirando a ver si puedo sacar de hecho las imágenes, me gustaría sacar las imágenes que tengo de cuando éramos pequeños y demás, pero quiero ver a ver si por fin lo pude grabar yo, porque la cámara sí la encendí, eso estoy seguro. Pude ver con el zoom, acercarlo, alejarlo. Aquí tiene también el botón de red, yo me acuerdo que a este botón le di perfectamente, pero yo no sé si realmente llegué a grabar o no llegué a grabar. Eso no sé si esas imágenes de algún modo se quedaron en esta cámara, pero lo que os puedo asegurar es que lo viví, lo que os estoy contando. Además, me fui esa mañana al colegio. De algún modo estas experiencias, pues sí, hay una parcela de ti que sí la cambia, porque además con toda mi percepción en todo, yo había preguntado siempre antes de pequeño, bueno, pero es que los ovnis existen, ¿qué son los ovnis? ¿Cómo...? Qué cabrón. Ponen aquí que si no sería un satélite, en absoluto, no era un satélite, era algo que estaba en el cielo. O sea, es que no estaba muy lejos. Un helicóptero desde mi casa al objeto podía llegar perfectamente en cuestión de menos de un minuto, te diría yo, a una velocidad de un helicóptero. A esa altura, además, el helicóptero llega, que estaba a una altura media, baja. Un helicóptero puede subir bastante más de eso. Y mira, a una altura así. Bueno, así, claro, yo lo estoy poniendo, pero como en este ángulo. Una altura que no está en absoluto alta, y en absoluto ni lejos del suelo ni lejos de mí, en absoluto, para que lo llegue a ver con este zoom que puede en esta cámara, con una en el cuadrado bien grande, bastante grande, vamos, en absoluto, o sea, no era nada, era algo que estaba ahí, era un objeto que yo veía que se movía y no se parece a ningún avión, en absoluto, o sea, no cabe, y ni nada por el estilo, ni un helicóptero, ni nada por el estilo. Y más los movimientos que tenía eran muy rápidos, es verdad que tenía movimientos muy rápidos, pero siempre como observándolo todo hacia abajo. ¿Y que os iba a contar más de este detalle? Eso, ese día es lo que os digo, parece que no, pero estas experiencias, aparte de que por sí yo siempre me he considerado distinto en el sentido de que siempre estás percibiendo en tu día a día cosas que van siempre más allá de lo que otras personas a lo mejor simplemente se fijan, siempre estoy en esa percepción de todo, pues el haber vivido también esta experiencia, más siendo pequeñito, que yo antes preguntaba, ¿y qué era un ovni y tal? Y siempre me ha llamado mucho el universo, las estrellas, lo desconocido, el motivo de todo eso, ¿no? El poder estar cerca de ellas, el poderlas ver, eso siempre, pues, sobre todo en aquel momento de pequeño, ¿no? Y además, pues yo lo preguntaba, ya sabía que era un objeto, pues, volante no identificado, ¿no? Un objeto que no sabemos qué es, y de algún modo pues crees, ¿no? Pero no es lo mismo que cuando vives esa experiencia, que cuando ves con tus ojos y encima, es que no hay más tu tía, tú mismo ves esa experiencia, puedes verlo con más claridad, o en este caso que me aportó la cámara, porque si lo veo así al salud, así de claro, os he hecho amigos, ¿no? Y esto seguramente se me hubiera olvidado casi en el recuerdo, sí, hubo una luz, pero no podía detallarlo mucho más allá. Sin embargo, sí tuve esa oportunidad de enfocarlo y verlo mucho mejor, muchísimo mejor. Sí, se me pueden escapar detalles de que el tiempo hace que esos detalles, por un lado, los tenga, me acuerdo del objeto y todo eso, pero bueno, esos pequeños detalles tan frescos como esos días o como esos meses o como tal, pueden irse algunos, no te digo, por supuesto, pero no distorsiona, ni dice, ni contradice, ni quita la veracidad de lo que vi y de lo que sé que eso era, que evidentemente no era nada de lo que conocemos. Y además yo me fui ese día al colegio, me acuerdo, me fui al colegio dejando ese luz ahí. Desde luego si me vuelve a ocurrir, evidentemente, vamos, me cerciono de grabarlo y evidentemente inclusive me quedaría ahí hasta ver qué sucede, ¿no? Pero me acuerdo que me fui al colegio y ahí se quedó la luz. De hecho, todavía estaba... Me acuerdo que cuando yo vi la primera... En cuanto vi la luz, cuando salí a la terraza, el cielo todavía estaba en un azul intenso, que todavía está amaneciendo, pero está en un azul intenso, no oscuro, oscuro, pero un azul intenso, un poquito oscuro, que está empezando a amanecer y la luz se veía bien, muy bien, ahí se veía muy bien. Y aún así empezó a amanecer, por así decirlo, el cielo se veía clarito, azulito,
además que tú estás, que no te está deslumbrando ni el sol ni nada, tú estás viendo solo el cielo muy claro y la luz se veía muy bien, la luz se seguía viendo muy bien. Y en esos minutos, que fue justo en ese rato que estuve yo vistiéndome, estuve ahí, estuve con la cámara, tal, mientras que tal, me acuerdo que estaba desayunando hasta en la misma terraza, tomando el colacao, y hasta que me fui al colegio. Ya cuando me fui al colegio sí el cielo estaba más claro, pero la luz seguía ahí y se veía con mucha intensidad, o sea, la luz seguía con su intensidad y lo único eso, el cielo fue aclarándose, pero el cielo estaba azul, azul y muy clarito. Además luego se veía el cielo súper clarito, que no se veía el fondo del cielo cuando amanecía muy, muy clarito. No había nada que digas, bueno, es que a veces está claro, pero no con esa nitidez. Y como os digo, pues evidentemente vivir esa experiencia de ver ese ovni, de ver ese objeto al final. Sea ovni, sea lo que sabes, estás viendo un objeto que sabes que no es lo común, que no es lo que se conoce, y eso de algún modo no es que te haga creer cualquier historia de ovnis, porque yo he escuchado muchas que es que no me las creo ni de nada más empezar, sinceramente. Pero claro que existen, y otras muchas sí, o por lo menos tienen muchísima parte de verdad, y claro, y muchas más que no conocemos, evidentemente, que son mucho más increíbles que las que puedan contar, a lo mejor sean verdaderas o falsas, de abducciones, de incluso naves que puedan estar escondidas en nuestro planeta, inclusive dicen que tienen bases, me lo puedo hasta creer, debajo del agua, en lugares de la Tierra donde nadie no lo podemos imaginar y acceden, porque por lo visto hay muchos vídeos entrando al fondo del mar, metiéndose naves al fondo del mar, naves que se separan. Pero desde luego cuando vives algo así, lo que os quiero decir es eso, que si de por sí ya eres una persona, como siempre he sido yo, abierta mentalmente a todo, por mi sensibilidad y porque me gusta aprender y que considero que hay que aprender de lo que tampoco nos pasa a nosotros para que tampoco nos pase negativamente en un futuro a nosotros mismos, pues estas cosas, evidentemente, esto es algo que te da una claridad en la mente de decir, ostras, que sí es cierto, que sí que hay mucho más en términos generales, ya puedan ser ovnis o lo que sea, de lo que nos podamos imaginar y, y que evidentemente ese caso eh, pues es así, te abre más los ojos al final, ¿no? Te abre más los ojos y evidentemente hace que, bueno, que ayuda, ¿no? Evidentemente, quizá unos más, unos menos, yo siempre he tenido esa apertura hacia todo y claro, vivir esa experiencia pues no deja de ser una experiencia más que evidentemente transforma a las personas, que evidentemente te acompañan en tu vida y que estás seguro de lo que has vivido, ¿no? Que es algo que te apasiona y que hace un cambio, ¿no? Ese día te envuelve una energía, ¿no? De pronto, de haber esa experiencia de haber tenido y que te acompaña a lo largo del tiempo, ¿no? Yo la sigo pensando y es como el que se va de viaje, ¿no? Y disfruta en el viaje, es algo que ya le va a acompañar toda su vida, ¿no? Y bueno, esta es la experiencia y sobre todo eso, ojalá que a ver si podemos, en eso estoy, a ver si puedo, desde entonces no he tocado la cámara, que yo sepa nadie la hemos vuelto a tocar, no sé si, bueno, no sé si se grabó unos años después, verdad que unos años después se me grabó, jugando al fútbol y demás, pero ya no sé si podría, ojalá que quedara de algún modo en esta cámara algunos de estas imágenes, pero lo que es cierto es lo que os he contado, la verdad, yo es algo que lo digo en mi canal de YouTube, Un Sentido Spain, y aquí en mi canal de Misterio 4 en Kit, que nunca me gusta basar nada en una mentira. Bueno, puedo contar algo un día aquí, por ejemplo, una noticia, o puedo contar otras cosas que no sean personales y que puedan tener una... Pero siempre, siempre, siempre en mi vida y siempre en todo me baso en la veracidad, en la verdad, en que no me gusta basarme en nada pues para que la gente me vea, para que... No, 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 es algo real que he vivido, que me ha pasado y que no me... O sea, que no quiero exagerar y que le he contado tal cual. De hecho, si lo contara un día después del suceso, lo hubiera contado con mucha más fuerza, lo hubiera contado con más exageración, porque la verdad que fue muy increíble y la verdad que cuando yo lo viví en primera persona, la verdad que sí, que impresiona y que sí, y que da una credibilidad a todo eso. Así que bueno amigos, deciros que bueno, en otros días vamos a tratar muchos temas diferentes, otros temitas diferentes. También quería comentaros precisamente esto, ¿no? Acerca de esto que me pasó,
pues muchos pensamos, ¿no? En nuestro día a día, que estamos sumergidos en un día a día, que pensamos que nada más en nuestras vidas es pues trabajar, volver a casa, parece que no hay nada más allá de lo común o lo normal. A todos seguro que cualquiera de vosotros que me oigáis os han pasado alguna cosa paranormal en algún momento, alguna cosa extraña, habéis percibido algo raro, habéis tenido un avistamiento ovni. Bueno, yo os contaré muchos casos paranormales que he tenido, muchas cosas, de hecho que ni siquiera en mi canal de YouTube he contado. De hecho, este caso ovni no lo he contado en mi canal de YouTube, la primera vez que lo cuento. Pero donde iba, eso, que pensamos que porque conocemos un poco nuestro destino, que porque conocemos el destino de las personas que nos rodean, de amigos, de familiares, de gente en el trabajo, de alguien que te cuente una historia que se parece a la tuya, que tú has vivido con tu amiga, con tu mujer, o que has vivido unas vacaciones, o que viviste en un momento de tu vida. Todo lo asociamos a nuestros pensamientos en nuestra mente, porque la mente es inteligente y la mente te lleva al terreno que él quiere, que quiere. Entonces tenemos que intentar usar la mente para abrirla más y darnos cuenta que hay más cosas de lo que nos rodea. Es decir, que porque conozcamos el destino de 20, 30, 40, 50 personas que nos rodeen, o de 200, o de 1000, o de 2000, o exagerando, aunque fueran 10.000 personas, las que sean, o las que hayas conocido en toda tu vida, son muy pocas para creer que los destinos se repiten o que los destinos son muy parecidos. Si a mucha gente, a lo mejor en un tema político, en un tema cual sea, no cede ante cualquier pensamiento de otra persona, pues claro, muy difícil se le hará ceder a lo mejor en criterios, en tener una vista, una visión global un poco del mundo, de lo que puede o no existir, de lo que puede él mismo avanzar como persona y a lo que puede llegar en su vida, en el trabajo, en su vida social, en su felicidad, sobre todo en su espiritualidad, en poder disfrutar de la vida y en poder ser más grande al final, para que tengamos un paso al otro, al más allá, ¿no? Con Dios, ¿no? Cuando moramos, mucho mejor eso, ¿no? Tenemos que pensar que no solo conocemos esos destinos, que hay muchísimos destinos en el mundo que le ocurren, hay cosas que le ocurren a una serie de personas entre millones que son excepcionales, e incluso hay personas, como me considero, que le ocurren muchas de esas cosas excepcionales en su vida, y que por eso hay que intentar aprender de todo eso y que estar abierto a todo eso, porque pensamos que porque conocemos ciertos destinos es todo igual, y en absoluto, el mundo no es todo igual. En el mundo hay muchísima más información que no conocemos que información que sí conocemos, porque no nos la dan, porque no os la van a dar así como así, porque la información es poder, porque no os la van a dar para que os rebeléis ante algo, ya sea el caso OVNI, ya sea el caso de que le haya pasado algo a un niño, ya sea de lo que hacen efectivamente con cualquier tema, no solo político, de otros temas de índoles, de gente desaparecida, de investigaciones secretas, de investigaciones con respecto a enfermedades que a lo mejor pueden tener la cura y no lo usan. Con muchos temas es muchísimo más lo desconocido que lo conocido. Entonces tenemos que estar abiertos y que tenemos que ser un poco más listos y exigir que se nos dé lo que se nos merece. O sea, ustedes, vosotros, todos los que me veis, seguidores, que por cierto espero que me sigáis, suscribiros, seguirme ahí en mi canal Misterio 4 en Kit y en mi canal de YouTube. ¿Vosotros creéis que si la NASA, que si cualquier entidad que conoce información que nadie más conoce, que están en plena investigación, que descubren telescopios mucho más potentes, satélites mucho más potentes, naves que dicen que incluso hay flotas ya en el espacio, pero no solo extraterrestres, sino nuestras ya, para dominar el espacio para un futuro? O sea, una tecnología mucho más allá de la que nosotros tenemos. Creemos que ahora con los móviles, pero si con los móviles nos están dando la tecnología a gotitas, para que cada año lo cambies, para que pagues más dinero, pero ellos tienen una tecnología que nos podrían dar mucha más tecnología mucho más rápido, pero nada de eso lo van a hacer, porque, o por lo menos por el momento, y creo que no lo van a hacer, porque no les interesa, evidentemente, a nadie le interesa que el de al lado sepa más, entre comillas. Yo no lo visiono así, yo visiono que la verdad es el camino más recto, más rápido hacia lo bueno, pero evidentemente, habiendo ocultado durante toda esta época, durante todos los años anteriores, durante estos cientos o miles de años anteriores, bueno, en nuestra existencia, bueno,
estos cientos o estos 2000 años, o todo lo que van ocultando año tras año, claro, si lo sueltan de pronto, pues como un toro en el Corte Inglés, como una vaquilla, ¿no? Que sería una locura la que se liaría en el mundo, ¿no? Mirad cómo nos han manejado con el tema del COVID, cómo nos han contado una historia al principio, cómo os hacían sentiros culpables de que ibas a matar a vuestros familiares porque ya no porque te pongas una mascarilla, sino porque por lo más mínimo, vamos, que no te movieras de tu habitación, que no salieras, que luego te damos una vacuna además que supuestamente va a ser la solución. Luego resulta que no, que la vacuna es una vacuna que, bueno, que te puede ayudar en algunos casos o que puedes dar, pero que no te asegura que la enfermedad la pasas. Que evidentemente también está creado para que mucha gente muera para limpiar el terreno y que al final ha sido como un chiste, ha sido unas risas, ha sido reírse de la gente y cómo la gente tiraba agua a los que corrían por la calle cuando no estaban cerca de nadie o querían salir en su pleno derecho. Es como una persona, ¿no? Hasta que no haga un delito, pues hasta que no utilice ese cuchillo para hacer algo a alguien, si el delito no existe, no existe, no existe un mal, ¿no? O sea, y encima es un mal que crean ciertas entidades, ciertos países, quien sea, que no lo van a contar, y muchos países entre ellos lo saben, ¿no? Pues no te lo van a contar, no te van a decir ha sido este, pero que al final hacen que nos sometan, que nos dominen, que nos prueben y lo seguirán haciendo. Y vendrá otra vaina dentro de un tiempo, nos contarán otra historia, nos dirá que es que ahora va a haber una guerra, que todo ha subido porque claro, como hay una guerra, no hay trigo, que no hay no sé qué, como está pasando, que todo sale más caro, pero todo lo tienen guardado, ¿no? Con el petróleo igual, hace 30 años que no había petróleo, ¿no? Ya les decían a la gente, ya salían hay noticias, no hay vídeos, no señor, que ya se está acabando y a día de hoy igual, ¿no? Que ya no queda y que somos encima los culpables, ¿no? De hecho había un vídeo muy chulo, me gustó, de una chica, creo que era una chica, no sé quién era, hablaba también de esto, ¿no? Decía, no, nos echan la culpa y luego las grandes fábricas en el mundo que vierten tanto, que crean mucho más ropa textil de la que se debe de vender, que luego queda en almacenes. Yo trabajo en sitios donde he visto almacenes llenos de ropa ya de años que ni se va a vender, o yo no sé dónde lo venderán, pero es decir, crear un exceso de mucho y echar la culpa a pocos o a la gente común, ¿no? Todos podemos hacer evidentemente, pero bueno, sin salirnos del tema, no creáis que os van a decir la verdad en noticias que día a día nos engañan, que nos tienen toreándonos, que nos tienen con tonterías entretenidos, cuando lo verdaderamente importante, las investigaciones y muchas más cosas que existen en el mundo y que son reales, que están y que no las conocemos y que son la solución a enfermedades que nos pueden cambiar la vida, que pueden ayudar y que pueden realmente salvar a un familiar. Joder, con el COVID igual, nos engañaron, no salgas de casa. ¿Cuánta gente ha muerto porque no ha podido tratar su enfermedad común? ¿Cuánta gente luego le ha salido un cáncer que se estaba desarrollando durante el COVID pero no se le ha tratado? ¿Cuánta gente ha muerto de otro montón de cosas y ha provocado que otras personas también mueran a consecuencia de otro tipo de enfermedades generadas o por el propio sistema de la persona o contagiosas por cualquier tema? Es decir, cosas muy sencillas de tratar y que no se han tratado. Y encima nos echan la culpa de que por el COVID íbamos a morir muchos o que íbamos a matar a nuestro abuelo, a nuestra abuelita o tal. Cuando al final ese virus te iba a llegar de una u otras, lo íbamos a pasar todos. Muchos de una manera demasiado leve, o sea, muy sencilla, y es lo que eso, ¿no? Cómo nos manejaba, cuando sin embargo iban a morir seguramente muchos más familiares tuyos de cualquier otra cosa, en ese tiempo, que no por lo que te cuentan, ¿no? Y bueno, nos hemos ido hasta este tema porque es así, al final en este canal lo que quiero es hacer ver a la gente, abrir los ojos y que nos demos todos cuentas que el mundo es otra cosa de lo que vemos. Pero no solo en esto de las noticias y tal, en todo, en las personas, hay que conocer a la persona verdaderamente. Aunque la veamos un segundo una persona, pero verla de alma a alma, de corazón a corazón, ver realmente qué tiene esa persona que no tienes tú o cómo es esa persona, ¿no? Como lo que dicen, ¿no? La cara, la imagen del alma, ¿no? Ver esa bondad o esa maldad, ¿no? Poder ver más allá, ¿no? Que estamos en un mundo, como os digo, que día a día entretenidos
y que no prestamos atención a los sentimientos y a las cosas importantes que empezando por ahí podemos tratar, que podemos con la gente que nos quiere o con la gente que nos rodea, pues disfrutar de una vida con más amor, con más amistad y con más cariño y que sea más fructífera y más feliz. Y luego ya todo lo demás que vaya viniendo, ¿no? Y que eso, que no nos tomen el pelo. Así que bueno, amigos, deciros que yo creo que hoy hasta aquí, ya os digo, siempre podéis intervenir en el chat, los que habéis escrito, os lo agradezco. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, la historia que os he contado sobre los ovnis, lo que hemos hablado. Haremos muchas más, muy diferentes además, de temas muy distintos también. Haremos también entrevistas en vivo para que la gente nos cuente pues cosas particulares de cada uno de vosotros. Tendréis ahí un WhatsApp también que os voy a escribir y para que también podáis pues eso mandar vuestros mensajes y mandar vuestros mensajes de voz y demás y contar vuestras historias y las pondremos aquí. Me mandáis un WhatsApp a este teléfono y desde ahí yo pondré esas historias contadas por vosotros aquí en el canal para que las escuchemos todos y las compartamos o haremos incluso videollamadas con amigos, como bueno, haremos entrevistas a gente conocida también, iremos poco a poco y esa es la intención, ¿no? De crecer todos juntos y de compartir aquí muchas cosas que os digo que sean especiales, que sean únicas y que no se den en otro lugar y que sea mutuamente, que os sentáis identificados y que lo podamos disfrutar todos juntos. Así que amigos, la verdad que me da muy buena sensación este canal. Espero que sea así. Espero que sea así. Si no es que vendrá otra cosa diferente buena en mi vida, espero. Pero esperemos que llegue muy lejos esta aplicación, Kit, la aplicación Kit. Y que además uno de los grandes de YouTube, ¿no? MrBeast pues es uno de los que por lo visto ha creado esta con otro streaming y más gente. Así que bueno, con muchísima ilusión lo estoy haciendo y creo que vamos a llegar muy lejos, que nos van a conocer muchas personas. Así que bueno, deciros eso, que me sigáis en Kit, aquí en Misterio 4, seguidme, suscribiros, darle a me gusta, compartirlo con los amigos para que me sigáis, seguirme también en YouTube, en el canal Un Sentido Spain. Y nada amigos, de momento haremos programa todos los martes a las 8 de la tarde. El horario no lo sabemos por el momento, será en el horario de finalización será indefinido, es decir, será más tiempo o menos tiempo dependiendo un poco del programa, de todo lo que hablemos y a lo mejor pues en un futuro esto se va alargando, es decir, hacemos para la semana de programas, pero de momento haremos uno y de calidad. Prefiero hacer un programa de calidad a la semana y que lo pasemos muy bien, que compartemos cosas realmente interesantes y que nos sirva de verdad, que no sea un canal más de streaming, un programa más de misterio, que no contemos, no, que haya algo distinto, que nos una y que nos haga crecer a todos. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo programa de Misterio 4. Os mando un saludo a todos, un beso y nos vemos en el próximo programa, queridos amigos.